Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este espacio semanal del canal Red Más, donde le hacemos seguimiento a todas las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo. Esta semana la arrancamos con muy buenas noticias porque la economía en el primer trimestre creció por encima de lo que todos pensaban, sorprendió a todo el mundo con un crecimiento potente, 8,5%. Lo que todo el mundo se pregunta es, ¿eso por qué es tan bueno y además es sostenible de aquí en adelante? Vamos a hacer el análisis. Pero fuera de eso, Karen, tenemos entre nosotros algo que se llama tecnologías inmersivas. Yo vi que un japonés estaba enguayabado porque terminó peleando con su novia, que era un holograma. ¿Cómo es ese cuento? Bueno, se podría decir que enviudó, se casó con un holograma, toda la historia ustedes la van a tener más adelante, pero queremos profundizar sobre cómo estas tecnologías permiten también ayudar a empresas y emprendimientos en Colombia. Y además de eso, vamos a tener una entrevista con el presidente del grupo Volkswagen en Colombia. Nos va a explicar por qué en América Latina no necesariamente para enfrentar el cambio climático hay que ir directamente a los carros eléctricos. Hay una idea que está cuajando en Brasil, pero también en Colombia. La vamos a analizar con él. Bueno, César, ¿y esa camisa qué? ¿Hay que cambiarla? ¿No hay que cambiarla? ¿Se van a comprar nuevas camisas de parte de César? Pues Mauricio, usted cada semana me hace cambiar algo, que el colchón, que la camisa. Y pues esta semana vamos a hablar de la moda y la tecnología, una empresa que hace camisas a la medida con un sastre virtual. Camisas, hologramas, el PIB creciendo, todo esto en Impacto Económico el día de hoy. No se vayan que aquí arrancamos. En Impacto Económico estamos muy contentos porque se ha dado una buena noticia y es que en el primer trimestre de este año, el 2022, la economía colombiana creció. Mauricio, ¿qué tanto creció y bueno, cómo fue esta subida del crecimiento económico? Una cifra buenísima, Karen, tienes razón para estar contenta. Fíjate lo que tenemos aquí. 8,5% el crecimiento del primer trimestre de la economía colombiana. Ustedes dirán, no, pero esto viene bajando, ¿cómo así que nos vamos a poner contentos? Es el mejor primer trimestre de más de 20 años. Es una cifra verdaderamente sorprendente. Lo que pasa es que el primer trimestre en las economías siempre es más lento que el resto de los trimestres, pero este dato está por encima de lo que muchos pronosticaban que era inferior al 8%, Karen. Bueno, Mauricio, pero aparte de la cifra como tal, ¿por qué este crecimiento es tan bueno? ¿Hay algunas otras implicaciones? Pues la primera y la más obvia, Karen, es que un buen crecimiento de la economía nos sirve absolutamente a todos. Más empleo, más ingreso, más capacidad de la gente de adquirir bienes y servicios. Pero fuera de eso hay unos detalles que vale la pena destacar. Creció la mayoría de los sectores. En los trimestres anteriores venía muy desequilibrado el crecimiento en la economía colombiana. Aquí crecieron casi todos, con excepción del sector financiero a causa del pago de los daños por Hidroituango, pero también el decrecimiento del sector agropecuario. Todos los demás marchando firmemente. Segundo lugar, hay varios motores en el crecimiento en este momento. Estábamos acostumbrados a que solamente el consumo privado era el que estaba jalonando la economía hasta el final del año pasado. Ahora los distintos motores, exportaciones, inversión y consumo crecen y ese dato de la inversión es clave porque venía muy rezagado. Pero el último dato de por qué esto es tan bueno, estamos entre los mejores de la OCDE. Acuérdense ustedes que la OCDE es el club de los países de las mejores prácticas en todo el mundo. Estamos solamente por debajo de Portugal y del Reino Unido y ahí en tercer lugar viene Colombia, lo que quiere decir que en términos relativos estamos desempeñándonos bastante bien, Karen. Muy bien, hablemos ahora de sostenibilidad. ¿Será que esto es como un subidón momentáneo y de repente nos va a ir mal o será sostenible en este año, Mauricio? Ah, claro, sabía que me ibas a hacer la pregunta clave. Una cosa es arrancar bien el año y otra cosa es terminarlo bien, un año con tanta incertidumbre como este que tenemos. Pero vamos a analizarlo con los expertos, que es lo que solemos hacer en Impacto Económico, Karen. Es por eso que aquí tenemos a Luis Fernando Mejía, quien es director de FEDesarrollo, para que nos cuente un poco más sobre el crecimiento en Colombia. Así es, Karen, tenemos con nosotros al director de FEDesarrollo, que cada cierto tiempo nos ayuda a entender qué es lo que está pasando con el entorno. Bienvenido, Luis Fernando Mejía, Impacto Económico. Hola Mauricio, hola Karen, saludo muy especial, gracias por la invitación. Bueno, Luis Fernando, todo el mundo ve este primer trimestre que terminó con 8,5% de crecimiento y se imagina que esto va a ser así todo el año. ¿Esto es sostenible? ¿Esta cifra es sostenible en el resto del año? Mauricio, no, pues mire, primero la cifra es muy buena, superó ampliamente las expectativas del mercado que estimaban un crecimiento cercano al 7%. Colombia continúa liderando esa cifra de recuperación económica en América Latina, pero también hay que recordar que hay un efecto base. Se está comparando este crecimiento contra el primer trimestre del 2021, en donde todavía estábamos en problemas.
estábamos encerrados con el tercer pico de contagios. Así que las cifras de crecimiento continuarán siendo buenas, pero seguramente en niveles mucho más normales, cercanos al 5, 5,5%, que muestran una dinámica de recuperación, pero de nuevo con unas cifras de crecimiento un poquito más bajas. Habrá gente, Luis Fernando, que nos está siguiendo en este momento y dice, pero yo oigo a los analistas hablar de incertidumbre, incertidumbre electoral, incertidumbre por la guerra en Ucrania, incluso posibilidades de recesión en Estados Unidos. ¿Esas amenazas pueden cambiarle el caminado a la economía colombiana? Sin duda, Mauricio. Mire, uno de los elementos que ya se empieza a hablar de manera consistente es que puede haber un riesgo de una recesión económica mundial, todavía no con alta probabilidad, pero los efectos relacionados justamente con el conflicto de Ucrania-Rusia, lo que puede generar en términos del precio de las materias primas, los commodities básicos, y adicionalmente las restricciones que se están dando en China a raíz de lo que es la política de cero COVID, que también podrían impactar el comercio mundial. Así que los riesgos a nivel internacional siguen siendo altos y hay que monitorear con mucho cuidado porque esto podría tener afectaciones en el crecimiento económico de nuestro país. Eso en cuanto a las amenazas de corto plazo, pero cuando uno piensa si es sostenible un crecimiento vigoroso para la economía colombiana, empieza a hablar de dos cosas: próximo gobierno y necesidad de reformas. ¿Cómo es este proyecto que ha adelantado Fedesarrollo, que usted dirige, en donde yo trabajo además parte del día? ¿Cómo es este proyecto que se llama ¿Qué hacer en? ¿Cuál es su relevancia? Pues Mauricio, mire, hace 6 meses arrancamos un proceso colectivo con todo el equipo de investigadores de Fedesarrollo para construir una serie de documentos en 16 temas de políticas públicas, incluyendo temas económicos como temas tributarios, laborales, temas pensionales, temas sociales relacionados con la educación y salud, temas institucionales como por ejemplo la descentralización y la corrupción, que es un tema que afecta muchísimo a los colombianos. Todo ese tipo de temas los hemos analizado de una manera muy concreta en documentos que no son de más de 4 páginas, que identifican cuáles son los grandes problemas, cuáles son las causas de esos problemas y finalmente, lo más importante para estar de manera constructiva, cuáles son las propuestas de Fedesarrollo para resolver justamente esos problemas identificados. La idea, Mauricio, es que estos documentos sirvan como una hoja de ruta para que el gobierno entrante pueda tener justamente esa priorización de cuáles son los elementos que podrían impactar más rápidamente la economía, la sociedad y mejorar los indicadores de crecimiento económico y por supuesto reducir la pobreza. Así que pues hemos presentado estos documentos y ojalá el gobierno entrante los analice para poder incorporar algunas de esas medidas, porque indudablemente Colombia requiere reformas estructurales. En ausencia de ellas no vamos a mejorar la generación de empleo, no vamos a mejorar la formalidad laboral y vamos a continuar con cifras altas de pobreza y pobreza extrema. En una campaña electoral que todo el mundo dice está caracterizada por la superficialidad y por la pugnacidad entre los candidatos, ahí está el aporte de Fedesarrollo con estos documentos acerca de qué es lo que hay que hacer para garantizar crecimiento sostenible y bienestar para todos. Muchas gracias, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, por haber estado en Impacto Económico. A ustedes por la invitación, saludo especial Mauricio, Carni y a todos los que nos están viendo. En estos días estaba viendo en la prensa que un japonés que se había casado con un holograma, primera cosa rara, estaba enviudando en este momento porque la tecnología hizo que no le volviera a hablar su holograma. Y dije, la gente sí está muy desfasada. Resulta que el desfasado soy yo, Karen, porque ahora esto de las tecnologías inmersivas está por todos lados. Claro que sí, Mauricio. De hecho, cada vez más empresas lo están utilizando a través de elementos que estimulan nuestros sentidos y hace que casi que confundamos el mundo real con el virtual. La realidad virtual como estrategia de mercadeo y estrategia comercial. La nota de Karen. Uno cree que lo ha visto todo, pero no. Un japonés enviudó hace algunos días de su pareja virtual. Pero, ¿cómo es esto posible? En 2018, Akihiko Kondo se casó con un holograma. Su nombre es Hatsune Miku, un personaje desarrollado por software que tiene voz sintética y hasta llena estadios con sus canciones. Después de varios años de feliz matrimonio, la empresa desarrolladora de este software ha decidido descontinuar la tecnología que daba voz al personaje, por lo cual este japonés no podrá seguirse comunicando con su esposa. ¿Podría decirse que enviudó? Se puede pensar que esto está cercano a la locura. Sin embargo, hay algo cierto, y es que la tecnología de inmersión es cada vez más popular y se impone en el comercio y el mercadeo.
Cada vez más las empresas se aventuran a generar campañas de marketing usando tecnologías inmersivas. Según Gartner, firma de consultoría, el 30% de los usuarios pertenecientes a las generaciones Z y Millennial quieren más experiencias de compra en línea con tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual. También puntualizaron que para el 2022 se prevé que 7 de cada 10 empresas comiencen a experimentar con las tecnologías inmersivas para el uso de sus consumidores. ¿Pero qué son las tecnologías inmersivas? Al respecto, Wolfram Parrado, CEO y cofundador de Neurona, una empresa colombiana que diseña soluciones basadas en esta tecnología, nos cuenta. Las tecnologías inmersivas son un grupo de tecnologías que tienen como objetivo recrear mundos virtuales dentro del mundo real. Gracias a algunos estímulos que generan en nuestros sentidos, logran generar un efecto, como su nombre lo indica, un efecto de inmersión que nos transporta a otras realidades. Existen varias tecnologías que permiten adentrarnos a mundos fantásticos. Veamos algunas de ellas para diferenciarlas. Por un lado, la realidad virtual es el uso de dispositivos como visores y sonido e imagen envolvente para transportarnos a otro lugar. Un ejemplo de esto es cuando nos metemos a un videojuego y somos un personaje dentro de un escenario. La realidad aumentada agrega por su lado información al mundo real que no existe. Se combinan elementos que están en el plano físico y elementos virtuales. Por ejemplo, el famoso juego de Pokémon Go, en donde podíamos ver a estas criaturas a través de nuestro celular. Otro ejemplo son los filtros de Instagram o TikTok. Los hologramas, por su parte, son proyecciones en 3D de diferentes elementos. En los museos se utiliza, por ejemplo, para recrear construcciones. Se usa también para entretener, como vimos con Hatsune Miku. Finalmente, los videos en 360 grados se diferencian de los videos que usualmente vemos en televisión porque permiten que, a medida que se mueve el celular, podamos explorar todo el entorno que aparece en el video gracias a la tecnología que captura todo en 360. Puedes generar una tarjeta de presentación que a partir de la realidad aumentada tú puedas escanear o tu cliente potencial pueda escanear esa tarjeta de presentación y aparezca una cantidad de información ligada a tu portafolio de productos, de servicios. Perfectamente podrías generar un contenido 360 grados, subirlo a YouTube o publicarlo en tu sitio web y que las personas que de pronto no les quede tan sencillo visitarlo porque se encuentran en otra ciudad o por alguna otra razón puedan perfectamente conocer tu punto de venta. Las tecnologías pueden ponerse al servicio de las empresas y son muy útiles para resolver los retos de los emprendedores. ¿Cuál es la estrategia del sector automotor frente al cambio climático? Obvio, los carros eléctricos. Pues no, no es tan obvio. En América Latina y en concreto en Colombia puede haber una estrategia distinta. No se pierdan la entrevista que tenemos a continuación con el presidente del grupo Volkswagen para Colombia, revelando cuál es esa idea que se cocina en el caso de Colombia. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía, en este caso un protagonista de la economía global que es una maravilla. Vean ustedes lo que tenemos aquí, es una experiencia retrofuturista, es lo que conocimos en mi época como el microbús, después se conoció como la combi y ahora regresa como el ID Bus. El ID Bus es un lanzamiento de Volkswagen para este año, ya se ha lanzado en Europa, se va a empezar a vender al final del verano europeo y va a llegar a Colombia. Bueno, vamos a hablar con los expertos. Juan Felipe Bedoya, presidente del grupo Volkswagen en Colombia, bienvenido a Impacto Económico. Gracias Mauricio por tenerme, muy amable. Bueno Juan Felipe, esta combi de mi época o este micro de mi época que ahora es el ID Bus, ¿qué es y cuándo se va a poder conseguir en Colombia? Bueno Mauricio, el ID Bus hace parte de una familia de vehículos eléctricos que el grupo Volkswagen ha desarrollado para todos los mercados alrededor del mundo. Nosotros en Colombia pensamos tener el ID Bus aproximadamente en unos 2 años, porque antes vamos a comenzar a ofrecer en el mercado colombiano otros miembros de la familia ID. Estamos pensando en una SUV eléctrica. ¿Qué quiere decir ID? ID es simplemente la forma como llamamos a los vehículos eléctricos, es una identidad de los vehículos eléctricos. Okay. ¿Sí? Entonces queremos tener una SUV que es mucho más adecuada para el mercado colombiano para iniciar, una camioneta familiar con la que queremos comenzar a vender vehículos eléctricos en Colombia y eso será en el curso del próximo año.
Bueno, y esta estrategia de descarbonización, es decir, irnos adecuando a los nuevos tiempos o con vehículos eléctricos o con otras alternativas que también tenemos sorpresas en esta entrevista, ¿tiene qué plazo, Juan Felipe, para el caso de Colombia? Nosotros creemos que los vehículos eléctricos en Colombia van a tener una penetración gradual y que se va a concretar de manera importante entre unos 10 a 12 años. Es decir, la mayoría de los vehículos eléctricos en Colombia se van a vender en unos 10 a 12 años. Sin embargo, nosotros creemos que hay cosas que tenemos que hacer de manera complementaria en el inmediato plazo. Recordemos que el gobierno colombiano ha asumido metas que incluso apretó al final del año pasado para ir descarbonizando toda la economía, para bajar las emisiones de carbono de manera muy drástica. Cada uno de los sectores, cada una de las empresas tiene que hacer su propia estrategia para lograrlo. En el caso de Colombia y en el caso de América del Sur, no solamente estamos hablando de vehículos eléctricos, estamos hablando de otras alternativas. ¿De qué se trata? Nosotros creemos que los vehículos Total Flex o vehículos que pueden operar con gasolina y también con mezclas de alcohol carburante, etanol, son muy importantes. Esta es una tecnología Total Flex que debe ser incluida de manera complementaria. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros consideramos un vehículo eléctrico, tenemos que considerar toda la matriz energética con la cual se produce la energía. Hablemos del caso de Europa, Mauricio, que es muy importante y es donde hay una penetración muy importante de vehículos eléctricos. Los análisis que el grupo Volkswagen ha hecho es que un vehículo eléctrico en Europa emite lo mismo que un vehículo con etanol en Brasil. Y estamos terminando, como te contaba, un análisis para Colombia. ¿Cómo se compara un vehículo con etanol en Colombia con un vehículo eléctrico con una matriz energética como la que hay en regiones como Europa? A ver si entiendo, el vehículo eléctrico europeo pues no emite sencillamente partículas de carbono al usarlo, pero en su producción sí es mucho más intensivo en esa clase de huella de carbono. Lo que estamos diciendo es que en América Latina, en concreto el experimento de Brasil, y vamos a ver qué dice el de Colombia, termina siendo más limpio el vehículo hecho a partir o que utilice el biocombustible, porque aunque esté usando biocombustible, su producción es más limpia. Sí, exactamente. La producción de energía eléctrica en muchas regiones del mundo, en Europa, por ejemplo, que tiene una matriz energética relativamente más sucia que la colombiana o la latinoamericana, emite más. Entonces, lo que emite es la producción del energético, sí, en tanto que el vehículo eléctrico no emite, como dijiste. Cuando hablamos de los vehículos con etanol, tenemos que considerar la producción del etanol, que es bastante limpia, porque estamos hablando en nuestro país del cultivo de la caña de azúcar, donde la demanda energética de la producción de etanol está hecha con el mismo bagazo, ¿sí? Con el mismo componente biológico, y también tiene que ver con la emisión del vehículo, que es una emisión mucho más limpia. Entonces, en Colombia y probablemente también en otros países de América Latina, arrancando por Brasil, seguramente los vehículos más limpios que van a empezar a aparecer pronto en el mercado van a ser a partir de biocombustibles antes de llegar a la solución eléctrica. Esa es una muy buena noticia. Pero ya existe, Juan Felipe, la política sectorial en Colombia, o se está interactuando con las autoridades, y qué plantean los candidatos, qué les han oído ustedes a los candidatos en este sentido. Bueno, nosotros hemos venido interactuando y ahora con el estudio que tenemos muy fresco también, queremos comenzar a promover esta discusión con los diferentes stakeholders de la producción de los combustibles en Colombia. Hemos hablado ya con ingenios azucareros, hemos hablado con empresas que distribuyen combustible en Colombia y yo creo que con este elemento social que reviste la producción de etanol en Colombia, creo que hay una gran aceptación, y obviamente el tema de la descarbonización, pues que es el elemento fundamental de esta iniciativa. Nosotros a los candidatos presidenciales no les hemos escuchado referencias específicas sobre el tema de la producción de etanol, pero sí entendemos en general que hay un gran interés por el desarrollo de la agroindustria en Colombia. Yo creo que esto empata de manera importante en general con todas las propuestas de los candidatos, y yo creo que este debería ser un poco el futuro de nuestro país. Nosotros nos tenemos que ir alejando de los combustibles fósiles, nos tenemos que ir acercando a los energéticos no convencionales que no emiten, pero tenemos que hacer una transición colombiana, una transición latinoamericana. Una última inquietud, Juan Felipe.
Cuando llegue el primer ID Bus a Colombia, el primer micro eléctrico a Colombia, la primera combi, ¿me va a dar una vueltica o no? La primera persona que va a manejar un ID Bus en Colombia es el señor Mauricio Reina. Es un pacto y es un acuerdo y hay que honrarlo. Es Juan Felipe Bedoya, el presidente del grupo Volkswagen en Colombia, quien nos ha ayudado a entender cómo será esta transición, cómo se está dando esta transición hacia tener vehículos más limpios en nuestro país. Muchas gracias, Juan Felipe, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio, por tenerme. Los televidentes que están en sus casas se dividen en dos, los que mandan a hacer las camisas y los que las compran ya hechas. Karen, ¿prefieres camisas mandadas a hacer o camisas hechas para los hombres? Bueno, para los hombres nada mejor que esté a la medida. Customizado es un gran producto, pero César, ¿cómo le gustan a usted las camisas? Pues Karen, yo estoy comenzando a explorar sobre el tema y me encontré con una empresa que se llama Tailor Club, que precisamente hacen las camisas a la medida aprovechando su página web. Allí usted puede ingresar todos los datos de su cuerpo, el pecho, las mangas, cómo quiere personalizar su camisa. ¿Funcionan o no funcionan los sastres virtuales para las camisas? La nota de César. ¿Lo que es moda no incomoda? El debate sobre las tendencias para vestir y la comodidad es una discusión de nunca acabar, pero con la tecnología ahora hay soluciones hasta para esta industria. Tailor Club es una empresa colombiana que hace camisas a la medida con ayuda de lo que podemos llamar un sastre virtual. Con la ayuda de su página web, el usuario detalla cómo quiere su prenda y en una semana está lista para lucir. La aplicación está totalmente diseñada para que ellos puedan hacer todo el proceso de personalización de la camisa, ¿bien? O si lo desean puedan solicitar algún soporte que también se brinda de forma virtual. El primer paso es escoger el tipo de tela. Después escoger el estilo del cuello, el tipo de puños, el bolsillo, el color de los botones y el estilo de la camisa. En el último paso, la página pedirá las medidas. Allí se puede seleccionar si se hace de forma común con las tallas S, M, L o XL o personalizar con las medidas exactas de su cuerpo, cuello, espalda, pecho, cintura y mangas. Al ser una idea que se desarrolla totalmente de forma virtual y para garantizar una camisa a la medida y que se ajusta a lo que pide el cliente, la empresa tiene una asesoría en línea. ¿Qué es lo que está buscando? Hablamos también no solo de diseño, miramos también su colorimetría, hablamos si la persona le interesa las tendencias. El gerente de Tailor Club dice que buscan llevar la marca a otros países, pues en Colombia ha tenido una buena acogida por la variedad de diseños personalizados y la facilidad de que la prenda llegue a domicilio. Los temas, digamos que de experiencia de usuario, puedo calificarles buenos. La recurrencia pasa del 30%. El negocio también le ha facilitado la experiencia a las personas en condición de discapacidad física. Él sufre de una enfermedad huérfana llamada ELA. Él le cuesta mucho el manejo de los botones y abotonarse, por lo tanto creamos una camisa para él. Tiene, en vez de ojales, maneja velcro. Las personas generalmente no somos perfectas en cuanto a medidas. Hay personas que tienen los cuellos muy grandes, muy pequeños, los brazos gruesos porque alzan pesas. Todo esto no lo nota uno cuando compra una camisa talla porque no le hacen ver esas cosas, ¿cierto? Y pese a tener cientos de años, el negocio de la sastrería poco a poco se transforma con las plataformas tecnológicas para tener un sastre invisible y a domicilio. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico. Estamos llegando al final de esta emisión, pero nos quedan cosas para analizar. César, por ejemplo, ¿la próxima camisa se va a hacer virtualmente o no? Yo creo que podríamos explorar esa posibilidad, Mauricio, de hacerla personalizada. Personalizada con sastres virtuales. Y Karen, ¿existe o no existe en tu mundo la realidad virtual? Bueno, ahí estoy como en una mezcla entre esos dos mundos, pero definitivamente a veces me siento como en la Matrix. Sin embargo, vimos que esta es una gran herramienta para las empresas. Así es, y todos más o menos tranquilos con que el primer trimestre de este año nos da buenos augurios para el crecimiento del año completo. La próxima semana ustedes no dejen de acompañarnos en Impacto Económico nuevamente, aquí desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.